Ahora vamos a aprender a agregar efectos de sonido en nuestras transiciones. Nosotros vemos que en nuestra presentación tenemos varios inicios de secciones, ¿sí?, que quisiéramos diferenciarlos del resto de diapositivas. Esto también lo podemos hacer a través de las transiciones y a mayor medida dándole efectos de sonido a nuestras transiciones. Entonces voy a seleccionar, si mantengo aplastado la tecla Control, voy a seleccionar cada inicio de sección de mi presentación. Una vez que les tengo seleccionados, voy a darle una transición diferente para que visualmente también se vea diferente, y lo que voy a hacer es ponerle un efecto de sonido. Ustedes pueden escoger uno del PowerPoint que ya vienen predefinidos. Otra opción para agregar sonidos es irnos a sonidos y a otro sonido, porque en realidad al archivo lo tenemos en nuestra computadora, y así podemos agregar archivos personalizados, ya sea por ejemplo nuestra voz o un fragmento de una canción o algún sonido personalizado que nosotros tenemos ya en podemos oír nuestro sonido insertado. Tengan en cuenta la extensión del archivo, depende de cómo tengan instalado el programa, va a aceptarles unos archivos y otros no. Generalmente WAV es un archivo que reconoce el PowerPoint sin problema. Y ahora lo que vamos a hacer es una vista previa donde vamos a fijarnos pues cuál es la reproducción de cada uno. Si se fijan en la tercera, que no había puesto ningún sonido ni ningún efecto, pues ya no cuenta con ese tipo de transición ni con el sonido. De que, por ejemplo, si está una audiencia viendo esta presentación o la presentación está corriendo sola, pues hayan estos efectos un poco más dramáticos para llamar la atención el momento de realizar nuestra presentación.